Hola, en esta clase terminaremos de ver la aplicación del problema que vimos en la clase del viernes pasado, de optimización de procesos utilizando el método secuencial, pero implementado en MATLAB. Ya, entonces lo que estábamos haciendo en la última clase fue revisar el modelo. Ya recuerden que la idea, aquí lo tengo por acá, lo dejamos escrito, correspondía a maximizar el beneficio ya, asociado a la implementación de un sistema de evaporación de un soluto, perdón, que está disuelto en agua, y hay un soluto que es un derivado de la stevia, es un endulzante, y la idea es entonces llevarlo hasta una concentración que tiene que ser mayor a un 60% en peso, ya se la habíamos puesto X2, que era la concentración del soluto en la corriente de salida del evaporador, la corriente líquida, ya, y estábamos definiendo el tamaño del evaporador, entonces teníamos alguna restricción asociada al área, ya también teníamos restricciones asociadas al caudal de alimentación, que no podía estar más allá de entre 25 y 34 toneladas hora, y del vapor de calefacción a 121 grados Celsius, que es el que genera la evaporación, que podía moverse entre 22 y 25 toneladas por hora. ¿Ya? Aparte teníamos una restricción de calidad, que era que la temperatura a la salida del producto no podía no podía ir más allá de los 106 grados Celsius. Entonces era básicamente el problema de optimización. Aquí habíamos definido que esto era lo que queríamos hacer, y habíamos definido que íbamos a trabajar con el método secuencial, lo que implicaba entonces que el optimizador tenía como variables de decisión, el número de variables de decisión era los grados de libertad que tenía el sistema. Entonces, ese era el problema. Entonces habíamos definido que para eso, entonces, para llevar a cabo entonces la optimización y resolverla, lo que teníamos que hacer es plantear el modelo del proceso. Y aquí estaba el modelo del proceso, y aquí están todas las ecuaciones donde saqué las líneas y las anotaciones que habíamos hecho antes para, bueno, simplemente para que quedara más limpio, ya donde teníamos que, aplicábamos, como el, necesitamos estimar condiciones de salida a partir de valores de entrada. En particular teníamos que calcular la composición del soluto a la salida, teníamos que saber también cuál era la producción que teníamos, porque la función beneficio tenía incorporado entonces el término de cantidad de soluto que podíamos producir, o sea, cantidad, perdón, sí, de soluto, del endulzante que podíamos producir, ¿ya? Y también necesitábamos entonces evaluar cuánto era la cantidad de vapor que teníamos que agregarle, de tal manera de que se generara la evaporación. Entonces, tomando eso en cuenta, sabíamos que teníamos que aplicar balances de materia por componente, materia total, balance de energía, y a partir del balance de energía sabemos que cuando tenemos que definir, teníamos que cerrar el modelo del proceso de transferencia de calor en una interfaz, entonces también tenemos que plantear el balance de energía al lado del utility, ya en este caso del vapor, y también las ecuaciones de diseño con todas las expresiones extra que corresponden, que sería en este caso la definición de la temperatura logarítmica que corresponde, ya si esta es media logarítmica o es la aproximación de Chen, o una temperatura delta T fija, o sea, delta T simple, una media aritmética, geométrica, dependerá. Ya, también teníamos entonces que plantear los delta T, en este caso era cocorriente, arreglo cocorriente, y teníamos también una ecuación extra que cerraba los grados de libertad para este problema, que eran dos, ¿ya? Lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Que básicamente corresponde al boiling rising point, que corresponde al aumento, este es el BRP, ya que corresponde al aumento de la temperatura de ebullición del agua, en este caso, respecto a la presión atmosférica, ya como consecuencia de la concentración de soluto. ¿Ya? Eso básicamente es un término que aparece generalmente en los modelos de evaporadores. ¿Ya? Entonces hacíamos un análisis de grados de libertad, y llegábamos que el modelo tenía 14 variables, de las cuales podíamos definir mediante este modelo 9 de ellas, ¿no es cierto? Teníamos 9 ecuaciones. ¿Ya? Y aparte teníamos entonces valores dados 3 que correspondían a las características de la alimentación, la concentración de la materia prima, la temperatura a la que viene desde el extractor y la temperatura del vapor. ¿Ya? Entonces en total ya llegábamos a que teníamos 12 fuentes de información entre ecuaciones y datos. Eso implicaba entonces que tenía 2 grados de libertad, y eso básicamente implica que la cardinalidad del problema de optimización es eso, dos. O sea, el problema de optimización va a iterar con dos variables, en dos dimensiones. ¿Ya? Y estas dos dimensiones habíamos conversado que, de acuerdo a lo que aparecía en la descripción del problema, la podíamos relacionar con F1, F4 o el área. Teníamos que escoger dos de esas tres. Entonces yo les decía en la clase pasada que lo que íbamos a hacer era escoger porque es más sencillo para el problema de optimización,
F1 y F4 como variables de decisión, entonces dejando al área como una variable dependiente, la cual va a ser calculada con una de las ecuaciones que estaba en el problema, ¿ya? En el modelo. Entonces, a partir de esto, nos acordamos que básicamente cuando queríamos optimizar de manera secuencial, ya hicimos el ejemplo en el Excel, ya que lo hicimos con mínimos cuadrados, ya que donde básicamente cuando trabajábamos con mínimos cuadrados, cada vez que el solver, ya esto es como nada más que para acordarse, cuando el solver proponía los valores de betas que correspondían a los grados de libertad, ya entendiendo lo que estábamos iterando con los parámetros para minimizar la suma de los errores al cuadrado, ya eso fue el ejemplo que hicimos de mínimos cuadrados. Entonces lo que teníamos que hacer era simular, ¿cierto? Y esa simulación implicaba entonces conocer los y predichos para luego entonces llevarlo hasta la función objetivo, ya porque no podíamos solamente con beta calcular la función objetivo, sino que teníamos un paso intermedio. Y ahí en este caso funciona igual, ¿ya? En vez de ahora de trabajar con Solver, vamos a trabajar con MATLAB, y entonces la función se llama fmincon, pero funciona de manera similar, ¿ya? Como estamos resolviendo un problema de diseño y de operación de un evaporador en vez de un problema de mínimos cuadrados, entonces los grados de libertad van a ser también propuestos por el optimizador, pero en este caso no van a ser los parámetros, sino que van a ser en este caso F1 y F4, porque eso definí como variables de decisión, ¿ya? Y entonces la simulación no me va a entregar ahora el YP. ¿Por qué? Porque eso sería para mínimos cuadrados, sino que me va a entregar las variables dependientes, ¿ya? Asociadas a la iteración que estamos probando con un algoritmo de optimización fmincon, y a partir de eso entonces vamos a calcular la función objetivo, pero resulta que también acá este problema también tiene restricciones de desigualdad, entonces para aquellas restricciones de desigualdad de las variables dependientes, o sea, las que son no lineales, en GDU, vamos a tener entonces que también calcular, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer en dos scripts distintos, ¿ya? Un script para la función objetivo y un script para el cálculo de las restricciones, ¿ya? Si se preguntan ustedes cuáles son estas restricciones, ya las G que les pongo acá, que son G de U menor o igual que 0, corresponden a las restricciones en las cuales aparecen variables dependientes. En este caso, por ejemplo, sería el área. ¿Por qué el área? Porque el área es una variable dependiente que se va a despejar a partir de conocer F1 y F4. Por lo tanto, es una variable dependiente que es no lineal con respecto a F1 y F4. ¿Qué otra? También el X S,2. Ese que está restringido entre 0,6 y 1 también es una variable que es dependiente porque se obtiene a partir de la resolución de un modelo no lineal, por lo tanto también tiene que ser calculado de esa forma, ¿ya? No así, por ejemplo, las restricciones, ya voy a poner acá un no, las restricciones con F1 y F4. ¿Por qué? Porque las restricciones con F1 y F4 son restricciones de las variables de decisión. Entonces no es necesario simular un problema para obtener ese valor de si es que estamos cumpliendo o no la restricción. Entonces estas restricciones van en una parte, van en un lugar específico de las funciones mincon que yo se las voy a mostrar en un momento, pero corresponden a los límites de las variables de decisión, ¿okay? O variables de optimización. Entonces, a partir de este análisis primero de grados de libertad, ¿ya? Y tomando en cuenta que ese análisis tiene que ver con la simulación que vamos a implementar, ya para entonces resolver el problema de optimización secuencial, yo les comentaba que ahora lo que hay que hacer es desarrollar el algoritmo de simulación, y en el algoritmo de simulación una opción es simplemente hacer un sistema de 9 por 9, ¿ya? Y entonces para cada valor de F1 y F4 resolver, por ejemplo, con el método de Newton, que sería equivalente a usar el fsolve, para obtener entonces todas las variables dependientes, ¿ya? Y eso sería en cada iteración, ¿ya? Pero como es en cada iteración, ya este sistema de 9 por 9 puede fallar porque tiene una dimensionalidad muy grande, necesito dar 9 iteradores iniciales. Entonces yo en esta pauta, ya, y la pauta, y los ficheros que tienen en su poder, lo que yo hice fue intentar hacer que este sistema de 9 por 9 quedara más pequeño, porque para cada iteración que vaya a usar el fmincon voy a tener que resolver este sistema de ecuaciones. Entonces es crítico intentar llevarlo a un sistema más chico, ¿ya? Dicho eso, entonces lo que yo hice es evaluar cómo se podía disminuir la dimensionalidad, y entonces esta tabla que está acá refleja un poco la metodología que se siguió, ya para hacer más sencillo el problema de simulación. Pero como es una simulación no lineal, es probable que igual tengamos que aplicar el método de Newton, pero en vez de un sistema de 9 por 9, de un sistema más reducido, ¿ya? Y luego despejar y reemplazar, ya que son materias de la primera evaluación. Entonces acá está la tabla, entonces les voy a mostrar la tabla pero con las ecuaciones para que veamos cómo funciona, ¿ya? Entonces acá también están las ecuaciones y acá abajo está la tabla.
Entonces, recuerden, nuestro objetivo va a ser entonces que para F1 y F4, pasar por un problema de simulación y entonces obtener las variables dependientes, las cuales, luego esta idea la vamos a implementar tanto en un script donde vamos a calcular la función objetivo, como en otro, donde vamos a calcular las restricciones. ¿Ya? Pero la idea fundamental aplica para las dos funciones donde vamos a calcular los KPIs del problema de optimización. ¿Ya? Entonces, porque en ambos casos vamos a tener que necesitar el valor de F1 y F4 y debemos calcular el resto de las variables puesto que o aparecen en la función objetivo o aparecen en las restricciones de desigualdad. Entonces, el procedimiento que se siguió, ya que puede ser otro, pero yo les voy a mostrar el que yo usé y explicarlo un poquitito más. Entonces, es disminuir este sistema de 9 por 9 a ser simulado por el método de Newton y en vez de eso dejarlo en un sistema más chiquitito. Entonces, lo que se hizo fue evaluar cuál de las variables, que no sea F1 y F4, vamos a dejar F1 y F4 que son variables que van a ser datos en cada simulación, porque las entrega el optimizador. Entonces, ver cómo podemos ir despejando variables dependientes, ya para hacer entonces una reducción. Entonces, lo primero que se propone acá, que no es la única opción, pero esta es la que yo les propongo, es entonces partir con la ecuación 9, porque la ecuación 9 tiene despejado el T2. Y el T2 aparece en varios lugares. Aparece en la ecuación 7 y 8, en la ecuación 7 y 8, bueno, sería la ecuación 8, ahí está. Aparece también, bueno, 7 y 8, porque estas dos son, aparece así, y en la ecuación 3, si ustedes se fijan en la ecuación 3 aparece el T2 está ahí. Entonces, lo que yo puedo hacer es tomar esta ecuación, y fíjense que, dado un X2, XS2, ya, si yo conozco el XS2, puedo calcular el T2, y entonces puedo calcular el delta T2, y puedo calcular también puedo reemplazar el T2 que está en la ecuación 3. Entonces, dado XS2, calcular con 9 el T2 implica fundamentalmente eliminar la ecuación 9 y eliminar también la variable 2 dentro del sistema de ecuaciones que se tiene que resolver simultáneamente. Entonces tendríamos un sistema donde la variable T2 fue reemplazada a partir de la ecuación 9. Y luego, siguiendo la misma lógica, luego se ve la ecuación 4, que también está fácil de despejar el Q. Entonces, al despejarlo, entonces lo que hacemos es reemplazar ese Q por la expresión F4 por delta H. Como el F4 es una variable de decisión, entonces cada vez que simule se va a conocer el calor de inmediato. Porque para cada iteración del optimizador, el valor de F4 es sugerido por el optimizador. Eso implica entonces que el Q lo podemos reemplazar en la ecuación 3, por ejemplo, y entonces no va a aparecer más. Lo mismo podemos hacer en la ecuación 5, que no aparece, pero también lo podemos hacer. Entonces, de esa forma, ¿qué hacemos? Eliminamos entonces ya el término Q, lo vamos a sacar de acá, y también entonces eliminamos la ecuación 4. ¿Cómo se ve eso en la idea de cómo debiésemos simular? Vamos a ocupar la ecuación 4 a partir del valor de F4 que se conoce en cada iteración. Entonces F4, con la ecuación 4 vamos a calcular Q. Y ese Q lo vamos a reemplazar en la ecuación 3, en la ecuación 5. ¿Ya? Entonces seguimos la tabla. Lo tercero corresponde a identificar que, por ejemplo, desde la ecuación 1 se puede despejar F2. ¿Ya? Entonces básicamente acá tendríamos un F2 como una función del F1, que va a ser un conocido en cada iteración, y el XS2 que vamos a asumir que es una variable que vamos a iterar, que va a estar dentro de estas variables dependientes todavía que tengo que conocer su valor. ¿Ya? Pero el tema es que podemos despejarlo el F2. ¿Ya? Y de esa forma entonces, ¿qué hacemos? La ecuación 1 ya no va. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entonces puede despejar de acá el F2. Eso quiere decir que el F2 tampoco va dentro del sistema simultáneo que tengo que resolver, porque estoy reemplazando de manera sucesiva. Como se ve entonces en este diagrama, entonces sería con F1 ya más el valor del XS2, entonces nos iríamos a la ecuación, en este caso 1, y entonces obtendríamos el F2. Y ahí ese F2 lo podemos reemplazar en la ecuación 3, por ejemplo, y en la ecuación 2. ¿Ya? Entonces seguimos, y de la misma ecuación 2, ahora, como conocemos F1, que es variable de decisión, y F2 fue reemplazado, ahora también podría entonces proponer sacar F3, ¿no es cierto? F3 lo puedo sacar de la expresión 3. Entonces, ¿qué hago? Al despejar F3, perdón, de la expresión, de la ecuación 2, perdón, ecuación 2, de la ecuación de acá. Entonces luego, de la ecuación 2 puedo despejar F3, lo tengo acá, eso era, y entonces lo puedo utilizar, entonces F3 lo puedo usar entonces en la balance de energía en 3, porque se necesita ya que aparece por ahí.
Entonces vamos a poner que esto lo despejamos de la ecuación 2. Ok, entonces ¿qué hacemos con eso? Entonces eliminamos ahora la ecuación 2 también. Si seguimos en el orden, entonces tenemos también ahora la ecuación 7 y 8, la cual, por ejemplo, depende del T4, que es un parámetro, T1 y T4 parámetro, y T2, que fue reemplazada por el XS2. Entonces, como conozco el XS2, conozco T2, entonces de acá puedo sacar delta T1 y delta T2. ¿De qué ecuaciones? En este caso sería de las ecuaciones 7 y 8. ¿Eso qué implica? Que despejo ya delta T1 y delta T2, y entonces salen entonces la ecuación 7 y 8 al mismo tiempo que la variable delta T1 y delta T2. ¿Ya? Y entonces tenemos por último que, como conozco delta T1 y delta T2, entonces puedo calcular el MTD, ¿no es cierto? Y el MTD entonces lo puedo calcular en la ecuación 6, que la cual de hecho la puedo despejar y entonces obtener en este caso el área, por ejemplo, a partir de la ecuación 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué sacamos limpio de todo esto? Ya que si observan, el XS2 corresponde a la única variable que no pude despejar. Ya, yo me la di. ¿Ya? Pero, y si se fijan, también tengo una ecuación que no he despejado. ¿Ya? Porque despejamos en orden el MTD también, el 5, que no aparece el XS2, si no lo podía despejar de ahí. ¿Ya? Pero la ecuación que me falta por usar es la ecuación 3, el balance de energía, que lo he sucesivamente utilizado para ir reemplazando las variables que fui despejando. Entonces, me queda un sistema, por un lado, ya de 1 por 1, ya donde sería la ecuación 3, que donde fui metiendo todas las variables despejadas, es una ecuación 3, digámoslo así, reemplazada, o no el resto de las ecuaciones, y tenemos entonces, vamos a pasar acá, ecuación 3 con el X2S. Entonces es un sistema de 1 por 1. Y luego, una vez que conocemos el X2S, a partir del F1 y el F4, que lo necesitamos, ¿ya? Entonces somos capaces de calcular todo el resto de las variables porque todo depende de eso. Si se fijan, el conocido del XS2, yo puedo calcular el F2 con el F3. Conocido del XS2, puedo calcular el T2. Con el T2 puedo calcular el MTD y puedo calcular el área. Entonces, después que resuelva eso, entonces secuencialmente vamos a ir obteniendo el T2, el MTD, el delta T1 y delta T2, el LMTD, ¿no es cierto? Con el valor del F4 puedo calcular el Q, y entonces con eso, por ejemplo, puedo calcular el área que la requiero para entonces más adelante. Entonces esto es una estrategia de simulación, ¿ya? Entonces la estrategia de simulación implica que en vez de resolver un sistema de 9 por 9 simultáneamente, lo que yo voy a hacer es una especie de propuesta donde resuelvo la simulación de un sistema de 1 por 1, donde está como incógnita el XS2 y como ecuación que tiene que ser igual a 0, la ecuación 3, y una vez que lo resuelvo, entonces despejo para el resto de las variables. Y con eso entonces soy capaz de calcular el resto de las variables que las voy a usar para obtener la función objetivo y las restricciones. ¿Ya? Aquí aparece un poco más, como de manera más detallada, quizá de manera un poco más despejada nuevamente lo que yo les comentaba, en el sentido que el optimizador me va a entregar entonces F1 y F4. Y entonces la lógica del método secuencial de optimización es que mis funciones, que son distintas, ¿ya? Porque así está la sintaxis del problema, ¿ya? Mis funciones, una me va a permitir calcular la función objetivo y la otra las restricciones. En ambos casos, cuando el optimizador llame a esta función para ya sea calcular la función objetivo o las restricciones, yo voy a tener que, dentro de esta función, simular. ¿Cómo voy a simular? De acuerdo con como yo les comentaba acá, ¿ya? En esta hoja. ¿Ya? Y entonces esta simulación entonces va a tener varios pasos que yo les marqué con una cruz acá y que los voy a detallar de nuevo, un poco más abajo, pero de acá el tema es que yo necesito sacar todos los elementos para poder calcular el beneficio y luego con el menos beneficio para poder entonces devolverlo al optimizador porque vamos a minimizar menos el menos beneficio. Entonces, ¿cuáles son las variables dependientes, por ejemplo, que requiero para calcular el beneficio? Voy a necesitar calcular el X2S, porque lo requiero para calcular la ganancia que obtengo, ¿ya? Necesito calcular el área, porque aparece como un costo asociado, ¿ya? Y necesito el X2S y también necesito el F2, de hecho, de las tres variables dependientes que necesito. Y aparte también necesito el F1 y el F4, puesto que el F1 y el F4 me entregan información relevante con la función beneficio, pero no necesito despejar esas de ningún lado, porque esas me las va a sugerir el optimizador en cada iteración. Y en el caso de las restricciones lo mismo, o sea, después de la simulación, conocemos F1 y F4, hacemos la simulación, entonces acabamos de calcular el área y el X2S, puesto que estas dos variables están restringidas y son variables no lineales con respecto a F1 y F4. Y con eso entonces voy a calcular
las restricciones que cuando el optimizador encuentre solución van a tener que ser menores o iguales que 0, vector por supuesto, y este h, que sería el vector de restricciones de igualdad, las cuales van a ser vacías. ¿Por qué vacío? Porque dentro de la simulación yo ya hice este procedimiento, yo ya estoy asegurando que la simulación es un h a la menos 1, igual a 0. Entonces básicamente se cumple siempre que h es igual a 0 para el problema de simulación interno, por lo tanto no es, sería redundante volver a poner las restricciones de igualdad, que ya fueron resueltas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve esa simulación que yo les pongo ahí arriba? Ya sea para la función objetivo o para la función de restricciones, es lo mismo. Dado entonces un F1 y F4 que me lo entrega el optimizador, entonces vamos a tener que iterar primero, ¿ya? Usando el fsolve, ¿ya? Para entonces, iterando con el valor del xs2, me devuelve entonces el f en xs2 que está probando, y eso lo va a hacer aplicando el método de Newton, ya en un modelo de 1 por 1, donde recuerden que la incógnita es el xs2 y la ecuación es la ecuación 3, que fue sucesivamente reemplazada por todos los reemplazos que yo les mostraba. Entonces, cuando termine de resolver el fsolve, el método de Newton, entonces lo que va a encontrar es una solución para el xs2 que cumple el balance de energía. El resto de las variables va a estar reemplazada en este balance de energía. Entonces, cuando lo cumpla, ya cuando entonces resuelva, entonces vamos a hacer los pasos, vamos a aplicar los pasos de despeje de las variables que fui reemplazando. O sea, con la ecuación 9 despejar el T2, luego con la ecuación 7 y la ecuación 8 despejar los delta T, con la ecuación 6 despejar el MTD, con la ecuación 5 despejar el calor, perdón, con la ecuación 4 despejar el calor, y con la ecuación 5 despejar el área, y entonces con la ecuación 1 despejar el F2, y entonces con eso tenemos todos los elementos requeridos para calcular, ya sea la función objetivo, entonces vamos a tener un script que cuando simulemos, entonces lo siguiente va a ser calcular la función objetivo, y en el otro script obtener entonces las restricciones. Entonces la parte esta de simulación es la misma, se copia si quieren. Se tiene que copiar y pegar en cada función, porque el optimizador llama de manera diferenciada a la función objetivo o a las restricciones. ¿Ya? Aquí aparece entonces la explicación de lo que yo les comentaba. Entonces, esto lo vamos a revisar y luego nos vamos a ir a revisar cómo esto está implementado en MATLAB. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el archivo principal, ya que lo primero que vamos a hacer es definir datos, parámetros y variables fijas. Ya, luego vamos a definir los límites y valores iniciales para el F1 y el F4, puesto que ellas son las variables de decisión. Tenemos que dar un iterador inicial, ya el cual tiene que estar dentro de la región factible para F1 y F4. Y luego vamos a llamar a la optimización usando esta función que se llama fmincon. ¿Y qué va a hacer la función fmincon? Entonces la función fmincon lo que va a hacer es que, aquí estamos, va a ir iterando con valores de F1 y F4, y el resto de las variables de decisión van a quedarse fijas, por ejemplo, la temperatura de la entrada, la concentración a la entrada, y otro elemento, más los parámetros. Eso está todo descrito en el análisis de grados de libertad. Entonces, dependiendo si el optimizador va a llamar a la función objetivo, ¿ya? O requiere calcular las restricciones, ya va a seguir dos caminos, los cuales deben ser más o menos similares. ¿En qué sentido? ¿Ya? Que, por ejemplo, si nos vamos a la función objetivo, a la función objetivo vamos a entrar con F1, F4 y la otra información del modelo, variables que se van a mantener fijas. Entonces vamos a definir entonces los elementos relevantes para el caso de la función objetivo, por ejemplo, los parámetros de costo, que van a venir como información en ese parámetro, en ese vector alfa, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es simular, y como yo les comentaba, la simulación entonces tiene estas dos partes. Primero el fsolve con el método de Newton, que eso está en la función evaporador. Ahí está la función que va a usarse para entonces calcular el x2s. Entonces, dado un iterador inicial para el x2s, entonces va a irse a la función evaporador, ¿ya? Y en la función evaporador, ya vamos a seguir este camino y después vamos a seguir el otro, este que está acá. Entonces, dentro de esta función evaporador, vamos a partir del valor de F1, F4 y el iterador de XS2, entonces vamos a definir las variables del modelo, reemplazo de las variables asociadas al algoritmo 1 que aparece en esta pauta, pero es básicamente lo que yo les he comentado, o sea, obtener el T2, obtener el delta T1, delta T1, delta T2, etcétera, ¿ya? Obtener el calor, hasta entonces
poder ser capaces entonces de evaluar los elementos que están asociados al balance de energía, la ecuación 3 reemplazada. Entonces cuando lo tengo voy a tener un f de xs2, que estoy iterando con el fsolve, entonces a partir de eso, esto voy a devolverlo al fsolve, y esto lo voy a resolver de manera iterativa hasta que cumpla la solución. Si se fijan, esta iteración es iteración del fsolve, está dentro de la iteración del optimizador. Ya, por eso es tan importante intentar resolver sistemas chicos. Si son grandes, esa iteración interna es súper costosa computacionalmente. Ya, entonces una vez que tenemos resuelto el sistema de uno por uno, entonces despejamos para encontrar el resto de las variables dependientes, y entonces calculamos la función objetivo. Y esa función objetivo luego la usamos para, entonces, se la entregamos al fmincon. ¿Ya? Y si es que ahora nos vamos a la restricción, vamos a darnos cuenta que es lo mismo. O sea, también acá conocemos F1, F4, ¿ya? Y los parámetros, etc. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir los datos, parámetros, y en este caso el límite de la desigualdad, porque acá las necesitamos. Entonces probablemente en el parámetro alfa va a estar también incorporados los límites de las restricciones de desigualdad no lineal. ¿Ya? Entonces una vez que tenemos eso, vamos a tener que hacer lo mismo, porque para calcular la función g, que corresponde a la restricción de variables que son no lineales, dependientes, tenemos que calcular el área y el xs2, S2, perdón, aquí, para cada iteración. Entonces lo que requerimos es nuevamente resolver el mismo problema, despejar el xs2 usando el fsolve. Entonces, ¿cómo lo haríamos en este caso? Nuevamente el optimizador entrega unos valores del F1, F4, entonces ahora sigue el camino verde, le vamos a poner acá, donde vuelve a llamar a la misma función evaporador, ¿ya? Porque básicamente el mismo modelo, entonces sigue todos los pasos que yo les mostraba acá, para entonces obtener como resultado al final, bueno, un iterador, perdón, del fxs,2, el cual lo va a resolver de manera iterativa hasta entonces que la función tienda en norma a 0, o en este caso en valor absoluto porque es un escalar. Y cuando entonces resuelva, voy a obtener entonces el xs2 solución. Y ahí ese x2 solución entonces, cuando entonces resolvamos, perdón, está el fsolve. Entonces cuando resolvamos va a aparecer la solución del xs2, y entonces con eso voy a poder entonces iterar, y despejar, perdón, despejar, para entonces obtener el área asociada a el problema. Entonces con eso tenemos el algoritmo, bueno, definido fundamentalmente, y entonces aquí el problema entregaría básicamente el vector g, que es el vector de restricciones de desigualdad, y el vector h, que sería un vector vacío, puesto que las restricciones de igualdad fueron simuladas, fueron despejadas mediante este procedimiento de híbrido entre simulación numérica iterativa y despeje. ¿Ya? Entonces, bueno, esta a continuación viene la solución, pero para eso entonces nos vamos a ir entonces a la solución en MATLAB. Solamente recordar que al final la función, el problema de optimización yo les había comentado que tenía esta forma, donde fíjense que G, que es una función de restricciones no lineales respecto a F1 y F4, ya está compuesto entonces por las restricciones que no están en F1 y en F4, que son el área, entre 300 y 600, y en este caso el xs2, que va entre 1 y 0.6, ¿ya? Puesto que, hay la temperatura, perdón, temperatura que tiene que ser menor o igual a T2 up. Entonces, puesto que en MATLAB solamente se admiten restricciones G menor o igual que 0, entonces tenemos que transformarla. ¿Cómo la podemos transformar? Si tenemos, por ejemplo, primero A menor o igual a 600, entonces una restricción sería A menos 600, menor o igual que 0. La otra restricción sería 300 menos A menor o igual que 0. Y ahí están los dos límites de la restricción al área. Lo mismo podemos hacer con el xs2. O sea, sería xs2, que va a ser la solución de la simulación, menos 1 tiene que ser menor o igual que 0, y 0.6 menos xs2 solución. O sea, cuando resolvamos el problema, entonces tiene que ser menor o igual a 0, y en T2 sería T2 menos solución, por supuesto también, T2 up menor o igual que 0. Entonces, en este caso tenemos T2 up, que es 106 grados Celsius. Entonces tenemos las restricciones de cada una de las variables no lineales. Son no lineales porque no son con F1 y F4. Ya, y para obtener área y xs2 hay que aplicar transformaciones no lineales, por eso son no lineales. Entonces lo que voy a hacer ahora es que les voy a compartir mi pantalla con el MATLAB para mostrarles cómo se
cómo se ve implementada esta idea en diagramas, pero ahora en el archivo programado. Entonces, voy a continuación allá. Ok, bueno, entonces acá lo que podemos ver en pantalla, ustedes tienen que estar viendo el problema de optimización, pero ahora aplicado en MATLAB. ¿Ya? Entonces, solamente para recordarles, ya voy a compartir un momento este diagrama, el diagrama que les había mostrado, pero ahora se los voy a compartir ya nuevamente limpio. Entonces, fíjense que tenemos asociado, ya aquí está, tenemos asociado entonces voy a hacer un poquitito más grande y esto un poco más pequeño, ahí entiendo que se debiese ver bien. Entonces, básicamente acá que tenemos que tener claro. Ya recuerden que estos cajas que están acá, podemos entenderlas como distintos scripts que tenemos que definir. ¿Ya? Entonces los scripts que tenemos que definir serían 4. ¿Ya? Uno es el archivo principal, el segundo es la función objetivo, el tercero es el script para calcular las restricciones, y el cuarto corresponde a el script que requiero para resolver un sistema de 1 por 1, donde básicamente acá va a estar el modelo que va a estar igualado a 0 cuando encontremos el XS solución para cada iteración. Entonces le voy a ir mostrando cada uno de ellos, ya, y voy a partir directamente con la función objetivo, ya para que se entienda la idea. Entonces, si se fijan en la función objetivo recuerden que requiere F1 y F4, más el resto de los elementos voy a calcular entonces la función objetivo. Entonces, acá ustedes pueden ver que acá está el archivo principal que se llama llamada, acá está la función objetivo del evaporador, las restricciones, y vamos a definir entonces el último elemento que también lo requiero, que va a ser el archivo de evaporador, para que lo vean todos. Ya, sí, vamos a partir. Entonces, vamos a partir primero con la función objetivo del evaporador. Ya, entonces la función objetivo del evaporador, fíjense que requerimos en unos valores de ingreso que se van a llamar U bar, que corresponde al vector de variables de decisión que van a ser iterados. ¿Ya? Entonces este vector de variables de decisión, fíjense que tiene en su primera posición aparece S, que corresponde al vapor, y en la segunda corresponde a F, que corresponde a el valor de el F1 sería, ¿no? Vamos a poner acá el F1 y acá estaría el F4, ya que según la notación que seguimos, ¿ya? Entonces, dentro de la simulación, fíjense que estoy acá arriba, con F1 y F4 tengo que ser capaz de calcular la función objetivo. Entonces, con F1 y F4, ya, ahí está F1 y F4, que sería U bar, que sería primera y segunda posición de U bar. Ya lo que vamos a hacer entonces es simular. Entonces, ¿cómo vamos a simular? Vamos a ir directamente acá, vamos a simular, y para simular vamos entonces a meternos a la función evaporador. Y la función evaporador necesita el valor del UVAR, ya, porque aquí vamos a hacer una simulación, entonces todas las variables tienen que ser conocidas, y UVAR fue iterada por el optimizador. Vamos a ver en un momento cómo el optimizador entrega estas variables, pero estamos simulando una iteración del optimizador. Ya, entonces, dentro de esto, entonces, simulamos, entonces tenemos un iterador inicial para el sistema de 1 por 1, y resolvemos con el FSOL, que es básicamente lo que yo les comentaba acá. Esta línea que yo les había marcado con rosado, entonces, a partir del X, un iterador inicial, valor de las variables de decisión, y otras variables que son fijas, más los parámetros, entonces encontrar el XS2 que cumple con el modelo. Entonces, por ejemplo, acá lo que hicimos fue darnos un valor de iterador inicial que corresponde al 10% de la alimentación, el ZF que se llama, que correspondería a la composición del soluto en la alimentación del evaporador. Entonces, con ese iterador inicial lo usamos para entonces resolver la función evaporador. ¿Qué es la función evaporador? Se preguntan ustedes. Está acá, la voy a mostrar. Entonces requiere entonces el valor de X que va a ser iterado hasta que la función sea igual a 0, porque eso sería equivalente a simular. ¿Ya? Entonces X en este caso corresponde a, simplemente, vamos a poner acá al XS2. ¿Ya? Ese sería el XS2. ¿Ya? Entonces tenemos el valor de la variable de decisión, ¿no es cierto? Acá aparece también el área, ¿ya? Pero esto es porque, bueno, podía darse el caso de que alguien pudiese tener una tercera variable de decisión, ¿ya? Entonces, con dos variables de decisión sería S, que correspondería nuevamente al F4, ¿ya? Que por ahí está el F4, y el F1, que sería la segunda variable de decisión, flujo de alimentación. Eso, más los parámetros, en este caso una temperatura de referencia, un delta H de vaporización, y las variables de decisión fija, que son las variables de entrada, o sea, el XS1, el T1 y el T4. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos?
vamos a ir calculando los pasos para poder obtener el balance de energía. Y entonces yo les voy a compartir ahora, ya al mismo tiempo que les voy a mostrar acá, les voy a ir compartiendo cuáles eran los pasos que se seguían en este caso para el evaporador, ya que es básicamente el modelo simulado. Bueno, que les decíamos que aquí había un modelo que teníamos que simular, pues es este. Entonces fíjense cómo va apareciendo este modelo. Dice, primero la ecuación de origen es la 9, ya que se reemplaza en 7, 8 y 3. Ya entonces, dado un x2s, yo les decía, que se puede ver mejor acá, dado un x2s, usamos la ecuación 9 para calcular T2, fíjense. La ecuación 9 es para el cálculo del BRP. Entonces, dado el iterador del xs, ¿ya? Que es ese primer elemento, que le llamé acá xl, y es la primera posición del elemento x, ¿ya? Lo que hacemos es calcular el boiling rising point, y luego le sumamos 100 entonces para obtener la temperatura 2, a la salida del evaporador. O sea, con eso tenemos la primera parte que corresponde a este que yo les decía, 9, T2, aquí está. ¿Ya? Con ese T2, ya puedo utilizarlo para calcular los elementos que aparecen en la ecuación de energía. Ya fíjense que conozco T1, ya la temperatura de alimentación, conozco la entalpía de alimentación, conozco la temperatura de salida porque conozco T-out, ¿ya? Y conozco, como estoy iterando el XS, la concentración de soluto a la salida, por lo tanto puedo calcular su C sub P con el iterador, puedo calcular la entalpía de la corriente 3, que es la entalpía del agua cuando se evaporó, ¿ya? A la temperatura de salida, T-out, y luego tenemos el delta H, el cambio de entalpía por vapor de calefacción, ¿ya? Entonces con esos cálculos ya tenemos el TS, que es la temperatura del vapor, y el TF, que corresponde a la temperatura de alimentación, y el delta T2 sería el T de salida del evaporador, del vapor de calefacción, que es igual al valor de entrada, porque es solamente intercambio latente, y la temperatura T-out sería la que calculé con el T2, ya que es similar a esto, que es la parte que está acá. Lo estoy mostrando, delta T1 y delta T2. Entonces, con esos elementos que están ahí, podemos calcular luego el delta T medio logarítmico, el MTD, ¿no es cierto? Puedo calcular con eso también el delta T medio logarítmico, y también puedo calcular el Q de evaporación, ¿no es cierto? Como el F4 y el delta HS, que se lo tengo acá, ¿cierto? Lo teníamos en la ecuación 5, que está acá, que se las marco con verde, por ejemplo acá, que está la ecuación 5, ¿no es cierto? Y con eso entonces podemos despejar el área, ya que lo tengo acá. El área acá no sirve mucho porque, bueno, no aparece en el balance de energía, pero igual. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, la otra rama que seguíamos, ¿no es cierto? Esta otra rama sería, porque tenemos calculado el XS2 y la temperatura 2, pero para el balance de energía reemplazado también necesitamos F2. Entonces, el F2 lo podemos calcular a partir de la ecuación 1 despejando. Entonces ahí está, lo puedo despejar. ¿Ya? Y con la ecuación 2 obtengo entonces el F3, que era la otra parte que yo les mostraba acá, ¿no es cierto? Acá está el elemento 3, ya a partir del despeje de la ecuación 2, los cuales todos se van llevando hasta la ecuación 3. Ya todo eso necesito ir despejándolos para ir reemplazando la ecuación 3, lo mismo con el calor. Entonces luego lo que hago es tomar la ecuación 3 y reemplazar todos los términos, y la ecuación de balance de energía igual a 0, o sea, la alimentación por la entalpía de alimentación, Q de vaporización, que lo saqué con el F4, L por HL, que sería lo que obtuve a partir del despeje y del BRP, ¿no es cierto? Y aquí también el delta H de vaporización, o sea, el H del F3, que también lo obtuve conocido el T2. Entonces con eso tengo el F. Entonces básicamente lo que hago acá es, dado un valor de la composición de soluto, reemplazar sucesivamente de tal manera que obtengo solamente una ecuación, que es el balance de energía, el cual cuando termine el F-sol de iterar, va a hacer que el balance de energía se mantenga, se cumpla. Entonces, una vez que resuelve esto, ya me voy a devolver, o sea, una vez que termine de seguir lo que va a pasar en el evaporador, entonces el F-sol va a iterar hasta encontrar solución. Entonces estoy acá, ahora acá, se los muestro. Entonces, encuentra solución, y eso, como se ve en nuestro diagrama, estamos acá. O sea, lo que acabamos de hacer, seguir paso a paso, son los pasos del evaporador, que luego va a entregarnos el valor de la función balance energía, que cuando sea igual a 0, entonces va a terminar de iterar porque encontró solución. Entonces, una vez que encontró solución, entonces con el F-sol, ¿ya? Entonces seguiríamos calculando los pasos para obtener la función objetivo. Y vamos entonces a verlo.
La función objetivo, fíjense que acá está el F-sol, se los marco acá. Entonces una vez que resuelvo para el F-sol, lo que voy a encontrar es la solución, el XS-sol. Entonces con eso lo que voy a hacer ahora es devolverme para encontrar los elementos que requiero de variables dependientes, que todavía no termina la simulación, y ahora voy despejando, para encontrar entonces el área y los otros elementos que aparecen en la función objetivo. Y para eso, vuelvo entonces a mi diagrama que yo les había mostrado antes, este que está acá ahora. Entonces, una vez que resolvemos el F-sol, entonces calculamos el T2 con la ecuación 9, el delta T1 y delta T2 con la 7 y 8, el LMTD, el calor, el área, y con el F2 con la ecuación 1 tenemos todos los elementos para calcular, las variables dependientes para calcular parte de la función objetivo. Fíjense, con el X solución obtenemos el F2. Ya, en que es el flujo de P3, pero creo que hay aquí un pequeño error porque esto sería el flujo de F2. ¿No es cierto? Con esto también calculamos el T-out, ya no está en el mismo orden, pero aplica igual, aquí está el BRP. ¿Ya? Con el T-out puedo calcular el delta T1, delta T2 y el LMTD. Luego, con el F4, que se llama KS, calculo el calor del que me entrega el vapor, y con el calor de vapor, más el LMTD y el U, que es un parámetro, entonces soy capaz entonces de calcular el área de transferencia de calor. ¿Por qué requiero el área de transferencia de calor? Porque es parte de los elementos que necesito para calcular el beneficio. Si se fijan, por ejemplo, el área la requiero para calcular el costo de inversión anualizado. ¿Ya? O sea, el costo de inversión, perdón, antes de la anualización. Ahí sí. Y luego, por ejemplo, también necesitamos conocer la ganancia, y la ganancia en este caso va a ser el precio de la stevia por, en este caso, fíjense, la cantidad, el L, que corresponde a los kilogramos hora, en este caso, de producto por estoy generando por F2 multiplicado por la fracción másica X del soluto 2, y eso está multiplicado por el número de días y por el número de horas que se trabajan al día. Entonces con eso tengo la ganancia anual. Y en el caso del costo de inversión, luego se anualiza, ¿no es cierto? Acá por este factor de anualización A sub n, que es calculado en el archivo principal. Y los otros costos, por ejemplo, el costo de vapor, que es el S, que hay que transformarlo en unidades para que me dé, lo tenemos que llevar a toneladas por hora y luego a toneladas por año. ¿Ya? Entonces podemos calcular el beneficio como G menos C, y que al multiplicarlo como por menos 1 es el valor de la función que sale. Aquí está el J. Entonces con eso sale. Ya. Vamos a guardar porque hice un pequeño cambio, pero solamente en los comentarios. Entonces, lo mismo aplica para las restricciones. Si ustedes ven ahora las restricciones, en las restricciones, en vez de tener a diferencia de la función objetivo, que tengo solamente una salida, que es un escalar, acá las restricciones siempre va a tener al menos dos salidas que son vectores. ¿Ya? El primer elemento de la salida es el vector de las restricciones de desigualdad, y el segundo de las restricciones de igualdad. Y acá aplica exactamente lo mismo. Conocido el F1 y F4, más el resto de las variables que son que se van a mantener fijas, entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, es lo mismo. Tiene los mismos elementos porque se ocupa básicamente igual. ¿Ya? Aquí solamente vamos a tener que definir los límites, bueno, de las variables que están definidas acá. Entonces, lo que hacemos ahora es volver a resolver el problema del F-sol. O sea, darse un iterador para el XS2, y a partir de eso entonces meterse al evaporador nuevamente para que dentro ahora del archivo restricciones, ya no función objetivo, sino que ahora restricciones, voy a poner acá ahora el evaporador. Entonces, el F-sol proponga valores de la concentración a la salida del soluto, de la concentración de soluto a la salida, hasta que se cumple el balance de energía. Una vez que se cumple, salimos, y entonces acá hacemos la transformación inversa, o sea, tomamos en la solución, obtenemos el F2, obtenemos la temperatura 2, calculamos el MTD, calculamos el Q de vapor, calculamos el área. Y con eso entonces tenemos los elementos necesarios para calcular las temperaturas y las restricciones en general. Aquí está la restricción, en este caso la restricción con el X que tiene que ser menor o igual a 1 no está porque en el modelo se asegura que va a ser menor o igual a 1, pero si la ponen no va a pasar nada, no va a generar ningún problema. Y tenemos por último la restricción de igualdad, que tiene que agregarse, pero se le tiene que poner que es vacío porque todas las restricciones de igualdad del modelo están dentro de la simulación. Entonces, ahí dice ahí manejada en simulación, por lo tanto H es vacío. Entonces el optimizador funciona de esa manera. Entonces, para que veamos ahora cómo funciona, entonces voy a poner acá, se voy a ir mostrándole los pasos a paso. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a poner acá un
breakpoint, entonces le damos que comience. Ahí un momento, por favor, porque vamos a pedirle primero que eliminemos. Entonces vamos a poner un CLC y un clear bars para entonces borrar todo, y un CL close out para cerrar todos los elementos que hay. Entonces vamos a darle, entonces vamos a ponerle run ahora sí. Entonces fíjense que al principio, ¿qué es lo que hace? Definimos los datos, en este caso una temperatura de referencia, que están asociados a los modelos. Ya pueden revisarlo con calma porque esto es modelo. Parámetros de cada uno de los elementos que aparece, la tasa de interés, los años para la evaluación económica de la anualización del costo de inversión, días considerados y horas diarias, y tenemos entonces nuestro vector de parámetros, en este caso económico. ¿Ya? Tenemos algunas variables que se van a mantener fijas, que son en este caso las condiciones de entrada de la composición del flujo 1, su temperatura y la temperatura del vapor, y a esto se le llama UFIX, que en la pauta aparece también, ¿ya? Y luego tenemos que definir para la optimización, antes de irnos a las restricciones, incluso aquellas restricciones o aquellos límites que están asociados a las variables de decisión. En este caso las variables de decisión tienen unos límites de toneladas hora de la función del flujo 1, que está entre 25 y 34, y el flujo 4 entre 22 y 25. Y ahí están entonces los límites. Entonces ahora generamos los vectores de las variables de decisión, los vectores de límites, en este caso límite inferior, que sería para F4 y F1, ¿ya? O S y F, que aparece adentro de la restricción, y el vector de límites superiores para lo mismo, en el mismo orden en el cual van a aparecer están definidas las variables de decisión. ¿Ya? Entonces, tenemos que definir un iterador inicial para las variables de decisión, y lo mejor que uno pueda hacer acá, si no conoce, es definir un iterador inicial que cumpla con la restricción de las variables de decisión. En este caso yo puse que deben estar en el valor central. O sea, si esto se mueve entre 22 y 34, bueno, perdón, 22 y 25, entonces el valor va a estar en 23, creo. Sí, por ahí, 23 y un poco más. 23 y medio. ¿Ya? Y lo mismo entonces va a pasar con color. Fíjense, aquí le pongo U0, entonces me va a aparecer que el U0 es 23 y medio y 29 y medio, ya que son básicamente el centro de los límites. ¿Ya? Entonces, lo que hay acá es la prueba. Primero veamos la prueba, cómo llamaría el optimizador a cada una de las funciones que yo cree. Entonces vamos a poner el JTest, y fíjense que yo voy a llamarlo de manera manual con el valor U0. Entonces nos vamos a ir a step in para que se vaya dentro de la función objetivo. Ya, y ahora estamos en la función objetivo. Entonces, ¿qué hace la función objetivo? Para unos valores de variables de decisión, para un valor fijo que aparece acá. Entonces lo que voy a hacer es calcular todos los elementos, ya, que son simplemente despejes, ya las asignaciones, me voy a ir hasta acá. Entonces aquí vamos a comenzar la simulación. Fíjense que esta simulación, para cada vez que simulamos, conocemos el valor de las variables de decisión. Y esto es lo que antes ustedes hacían de manera con sensibilidad paramétrica, ahora va a ser automatizado en esta función objetivo. Entonces estamos en un iterador inicial, ya el iterador inicial es un 10% de la composición de entrada, ya, o sea, un 10% más con respecto a la composición de entrada, entendiendo que al menos voy a evaporar algo. Entonces nos vamos a la función a resolver. Y aquí lo que va a hacer entonces es que voy a iterar con el iterador x0, un 11%, más el valor de las variables que está iterando el optimizador, que en este caso yo se las estoy dando como iterador inicial para probar, para mostrarles cómo funciona este procedimiento. ¿Ya? Entonces con esto, ahora lo que va a hacer es que se va a ir a la función evaporador y va a ir probando con distintos valores de la solución, o sea, de la composición de salida. Me lo voy a poner continue. Entonces voy a entrar al evaporador ahora. Entonces voy a partir con un 11% y con lo que yo propuse como iterador inicial para la optimización. Entonces va a resolver, va a reemplazar de manera sucesiva en el modelo, y al final entonces voy a poner un breakpoint aquí al final. Y fíjense que partí con un 11% y tengo 23,5, 29,5. Entonces si yo le pongo continue, ya esta es la primera vez que pasó por acá. Entonces 11% y 21%. Entonces con esta iteración, con este iterador me da un valor de f que es enorme, que es por 10 elevado a 7. Entonces claramente no es la solución. ¿Por qué? Porque el iterador inicial es malo. Yo lo di arbitrariamente malo.
Entonces, si yo vuelvo a resolver este problema, ahora el fsol va a probar otros valores del x, en este caso dice 11%, nuevamente, pero es un 11% que es un 11, probablemente 11% y con un iterador en vez de ser 0,11, es 0,11 y mucho 0,000 hasta, el más grande, hasta ese elemento que está ahí, porque lo que va a hacer es que al aplicar el método de Newton necesita calcular derivadas. Ya esto lo vimos también en la primera materia. Entonces, a partir de eso, como es un escalar, calcula la derivada, como es un sistema de 1 por 1, a eso me refiero como un escalar, entonces calcula la derivada y entonces lo que hace es proponer otro valor. Por ejemplo, ahora me dice que es 18% el siguiente iterador. Y con ese 18% tengo una función que todavía le falta por resolver. Entonces, si le vamos de nuevo, fíjense que ahora es por 10 elevado a 6, por 10 elevado a 5, por 10 elevado a 4, y ahí ¿qué es lo que está haciendo? Está entonces iterando con el valor de la solución de composición de salida hasta que se cumpla el balance de energía, y eso quiere decir cuando la función sea igual a 0. Entonces le vamos a poner aquí estas veces, por 10 elevado a 4. Entonces vamos a ponernos ahora acá, para que cuando termine de iterar, entonces acá. Entonces salió la solución era un 29%, y ahí aquí dice que la solución se resolvió. O sea, básicamente dentro, en el límite, o sea, con los valores de la variable de decisión de optimización, F1 y F4. En el centro voy a obtener entonces una composición de salida de un 30%, lo cual es infactible desde el punto de vista de la restricción de al menos un 60%. Entonces, ese 29, o en este caso, claro, 29%, lo utilizo, la solución, que cumple el balance de energía, para despejar el resto del modelo. Pueden ver ahí que ahora el XL es 29%, el L es, esto está en términos de toneladas, son 10 toneladas hora, ¿no es cierto? La temperatura de salida es 100,9 grados Celsius con el BRP. Ya el delta T1 y el delta T2, el MTD y el área, por ejemplo, que se requiere para ese procedimiento, medida que un área es de 320. Esa restricción sería correcta, porque está entre 300 y 600. Entonces, la función objetivo, luego, como tenemos los valores, los variables dependientes que requiero para calcular la función objetivo, luego entonces uso toda esta información de despejar mi modelo para entonces obtener la función objetivo. Entonces, paso a paso, la ganancia, este sería el valor en de unidades monetarias por año, y entonces con esto obtendríamos el menos beneficio, que es un valor negativo, por lo tanto el beneficio es un valor positivo. Ya 317 en este caso es eso, valor que esté. Ya entonces con esto lo que haríamos sería entonces devolver a la función objetivo, el valor de la función objetivo al FMINCON, y entonces el FMINCON lo que haría sería iterar con otros valores de las variables de decisión. ¿Ya? Ahora voy a hacer lo mismo, ¿ya? Pero lo voy a hacer para las restricciones. Entonces voy a hacer el mismo proceso, voy a meter acá ahora, porque aquí les muestro cómo testear simplemente ambas funciones para que vean cómo funciona. Entonces le doy continue y ahora voy a aparecer acá. Entonces el optimizador también requiere, aparte de evaluar la función objetivo, requiere evaluar las restricciones, y es el mismo procedimiento. Para un valor que propone, para las variables de decisión, que en este caso yo le puse U0, ¿ya? Y yo estoy simulando ser el optimizador, hacemos lo mismo. O sea, simulamos el sistema, y en este caso la simulación, recuerden que implica entonces resolver primero con FSOLV un sistema de 1 por 1, ¿ya? Y lo va a resolver en este caso con el mismo X0. ¿Por qué? Porque son dos archivos distintos que tienen dos variables distintas, por lo tanto hay que hacer esto dos veces. Hay formas de hacerlo más, como evitarse esta doble simulación, ¿ya? Pero eso lo podemos ver fuera de la evaluación. ¿Ya? Por mientras, aquí vamos a decir que tenemos que simular tanto para evaluar la función objetivo como para evaluar las restricciones. Entonces, volviendo a esto, simulamos nuevamente, encontramos, fíjense que va a lo mismo porque es el mismo iterador. Para las mismas variables de decisión voy a obtener la misma solución. Entonces con esto vuelvo a despejar las magnitudes, o sea, voy a hacer los despejes correspondientes, el F2, la temperatura de salida, todos los elementos, y entonces con esto ahora voy a calcular las restricciones de desigualdad. Fíjense, la restricción T-out es 109, o sea 100,9, el límite es 106, por lo tanto esta restricción está dentro de la región factible.
sea, está inactiva. El XL era 0,29 y es 0,60. 60%, por lo tanto, esta restricción es positiva, por lo tanto, esa restricción no se está cumpliendo, estamos fuera de la zona factible de esa restricción. ¿Ya? El G3 es el área, tiene que ver con el área, entonces tengo un límite máximo que es 600 y un área que es 300, por lo tanto cumple, es negativa, fíjense. Y el G4, que tiene el área que tiene que estar por sobre los 300, es 320, también está dentro de la zona factible del área y de la temperatura, pero no así de la composición. Ok, entonces luego el H es un vector vacío, y entonces tenemos que, para salir, la función objetivo va a tener un vector de restricciones de desigualdad, que solamente será factible cuando el valor sea, todas sean 0 o negativas, y el H es un vector vacío, puesto que no hay restricciones de igualdad. Entonces volvemos al main, y entonces básicamente con esto tenemos una idea de cómo funciona el SMINCON, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo resolver, bueno, cómo lo haría entonces ya el SMINCON, se lo voy a mostrar ahora un poco más rápido. Entonces, para el SMINCON ahora, me voy a ir hasta acá, podemos definir una variable de opciones, que aquí igual no es malo hacerlo, ya, porque nos permite ir probando distintos algoritmos, ¿ya? La estructura está en las PPTs del curso, pero básicamente se utiliza definiendo una variable de opciones, llamando a la función optinOptions, donde el primer argumento corresponde al resolvedor que vamos a usar, en este caso es MinCon, y del segundo argumento en adelante corresponde a la propiedad que queremos modificar. En este caso, la propiedad algoritmo la quiero modificar para utilizar el algoritmo Interior Point. Hay otro que también pueden usar que se llama SQP, que es Sequential Quadratic Programming. ¿Ya? Entonces, definimos esta función, esta variable opciones. ¿Ya? Entonces, fíjense que es una variable opciones, que es bastante grande, donde uno de los elementos que aparece ahí dice set properties, ustedes lo pueden ver en pantalla. ¿Ya? Donde yo cambié la función y el algoritmo y lo definí como interior point. Other available algorithms que también están disponibles, el algoritmo de ActiveSet, SQP, SQP Legacy, Trust Region Reflective, ya que ustedes pueden revisarlo con calma. Entonces ahora vamos a resolver el problema ya de optimización, y entonces vamos a llamar a la función fmincon. La función fmincon tiene una salida, que la principal, la primera, que es el valor de la variable de decisión cuando termina de optimizar. La segunda corresponde a la función objetivo cuando termina de optimizar, y el resto corresponde el EF corresponde, la tercera salida corresponde a un número que te indica el éxito de la optimización. Si es 1, 2, 3, 4, dependerá si el optimizador encontró una solución, es el número que te va a entregar. Out corresponde a información extra asociado al algoritmo y cómo terminó, si terminó bien o terminó mal, o sea, si convergió hasta una solución que cumple las condiciones de KKT o no. Y en este caso, el quinto argumento corresponde a los multiplicadores de Lagrange de cada una de las restricciones. La función fmincon luego tiene como argumentos de entrada, ya todo esto está en el aula, pero se lo explico de nuevo, el primer argumento que corresponde a la función objetivo. Ya uno le pone el nombre de la función objetivo, y si la función objetivo tiene más de un argumento, entonces hay que decirle cuál de esos argumentos es el que vamos a iterar. En este caso, el primer argumento yo le llamé u, y luego al ponerle @u estoy diciendo que el fmincon debe iterar con el primer argumento. Los otros elementos se van a mantener fijos. Luego aparece el segundo argumento, que es el U0, que corresponde al valor inicial de las variables de decisión. En este caso habíamos dicho que era 23,5 y 29,5. Luego aparecen 4 argumentos siguientes, que son para los casos cuando tenemos restricciones lineales, del tipo a por x igual a b, y a por x es menor o igual que b. Ya esos son iguales al método simplex que usamos antes. O sea, esa parte la pueden revisar ahí donde ahí están definidas las restricciones. Pero recuerden que es respecto a todo esto de las variables de decisión. O sea, hay que usarlos solo cuando hay restricciones de igualdad o desigualdad lineales con respecto a las variables de decisión, con respecto a F1 y F4 en este caso. Las no lineales están en esta función que se llama const_evap, que es el que ya les mostré hace un momento. ¿Ya? Luego, los siguientes argumentos después de la parte lineal corresponden a los límites, ¿ya?, de las variables de decisión, en el mismo orden en el cual aparece el U0. O sea, si yo puse flujo de vapor y F1, entonces el límite tiene que tener primero el límite del flujo de vapor y después el flujo 1. Lo mismo para el UAP.
Ya no se olviden de eso porque esto es relevante. El penúltimo argumento corresponde a el nombre de la función donde vamos a calcular las restricciones de desigualdad e igualdad no lineales, si es que las hay, de igualdad. En este caso, el que vimos hace un momento, el EVAP, y ahí que funciona de la misma forma. Si tiene más de un argumento, tenemos que nombrar la variable, donde está la variable que va a ser iterada por el optimizador y decirle que en esa posición hay que iterar. En este caso, el primer argumento yo le llamé U, y al poner @U estoy diciéndole al optimizador que itere con la primera posición de la restricción. Y el último argumento corresponde a opciones. Ya, entonces, ¿cómo va a funcionar el optimizador? Entonces el optimizador lo que va a hacer es que va a partir probando si es que el valor que yo le di inicialmente, o sea, el U0, es un buen valor o no. Entonces vamos a ver lo mismo que vimos hace un momento en el test. Entonces voy a fijarme ahora en la función de evaporación. Fíjense, lo voy a poner aquí y le voy a poner también un breakpoint acá y a la función evap. Para que veamos qué pasa. Entonces vamos a partir, le voy a poner continue, y la primera parada que va a tener es la función objetivo del evaporador, donde el valor que va a iterar primero va a ser el valor U0 que yo le di. Fíjense. Voy a poner continue, entonces estoy acá, y fíjense que el UVAR es 23,5 y 29,5, porque es el iterador inicial. Si ustedes recuerdan, todos estos pasos ya los vimos. Entonces definimos el iterador inicial, solucionamos con el FSOL, obtuvimos un 30%, 29% de la salida, y con estos elementos entonces calculo y entonces calculo la función objetivo, que está acá. Ya que en este caso, y eso información va a llegar ahora, si le pongo step acá, se va a poner, fíjense, con una línea verde acá abajo, porque eso implica que voy a entregar la información a la spin call. Le pongo continue, y fíjense que ahora va a ser lo mismo, pero en vez de la función objetivo, lo va a hacer con el evaporador. Entonces va a volver a hacer el mismo procedimiento, 23,5, 29,5, todos los cálculos asociados, y va a calcular entonces las restricciones. Por supuesto, pasando por un procedimiento iterativo acá con el FSOL. O sea, aquí hubo unos cálculos intermedios que nos los resumimos. Entonces aquí está el vector de restricciones, y entonces eso va al optimizador. Entonces luego vuelve, y lo que hace ahora es hacer el cálculo de nuevo, pero fíjense que ahora va a hacer un cálculo un poco distinto. ¿Por qué un poco distinto? Porque como la variable de decisión es el F1 y el F4, entonces lo que va a hacer ahora es que va a iterar modificando el F1 y el F4, o el F4 y F1 serían el orden que corresponde acá, y va a empezar a hacer deltas para calcular derivadas, y entonces aplicar la función punto interior, para calcular la actualización del F1 y el F4. Entonces, si ustedes se fijan, debe ser el décimo decimal por ahí, o no sé, cerca del décimo decimal, donde hizo una pequeña delta para calcular entonces una derivada parcial de la función objetivo. Entonces va a hacer todos los cálculos de nuevo, voy a poner continue, y entonces aquí va a calcular otra función objetivo que va a ser distinta, y luego va a hacer la resta de la función objetivo anterior menos la actual partido por el delta del F, en este caso del F4. Ya, entonces me voy de nuevo para allá, y ahora lo que va a hacer, fíjense que va a ser lo mismo, pero ahora el UVAR, vamos a poner acá UVAR, voy a ponerle de nuevo. Entonces se va a hacer un cambio nuevamente en el UVAR, y en este caso entiendo que, espérense, déjenme ver, porque puede que también haya iterado con el UVAR. Claro, nuevamente. Entonces hizo otra modificación acá. Ahora, fíjense que ahora volvió a cambiar el valor del iterador este que está acá, y vuelve entonces a repetir el cálculo. Ya, voy a poner nuevamente acá. Ah, perdonen, hizo lo mismo antes. Disculpa, hizo lo mismo. En vez de hacer el cálculo para el delta de la función objetivo, ahora lo hizo para las restricciones, porque también requiere la derivada de las restricciones. Entonces hace lo mismo. Entonces, una vez que hace básicamente la perturbación en el primer elemento, entonces le pongo, se va de nuevo a la función objetivo, y ahora va a hacer el cálculo de la función objetivo, pero perturbando ahora, entiendo, el segundo elemento. Fíjense, ahora volvió al U0 arriba, 23,5, pero ahora pone 29,5 y un pequeño delta en el octavo decimal por ahí. ¿Por qué? Porque ahora va a calcular la derivada parcial, pero con respecto a la otra variable de decisión. Entonces con eso, entonces calculo la función objetivo, se va para allá, entonces termina otra función objetivo, hace el delta con respecto al U0, hace lo mismo para las restricciones, entonces ahí cambió la segunda variable para calcular nuevamente las derivadas numéricas. Entonces con esos elementos entonces hace una actualización. Se pueden ver acá.
que ahora el valor de la función ahora ya no es 23,5, sino que es 23,4999, y el otro es, no es 29,5, sino que es 29, valor ahí 29,5 y varios decimales más allá. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy siguiendo ahora ya cómo va actualizando las variables de decisión el algoritmo de optimización. Y lo hace una y otra vez para cada una de las funciones objetivo y restricción, va iterando, saltando para ir calculando las distintas derivadas e ir actualizando, hasta que finalmente o encuentra solución, converge, o diverge, ya sea porque no encontró solución, porque se acabó el número de iteraciones, o porque el iterado inicial que yo me diera muy malo, etc. ¿Ya? Entonces vamos a sacar todos los breakpoints para continuar. Entonces vamos a volver a la llamada. Entonces esto lo hace iterativamente, donde fíjese que cada vez que itera, resuelve un fsol, porque está todo anidado. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle continue, se va a resolver, va a ir iterando desde uno al otro. Vamos a ponerlo acá. Entonces, si fijan, acá está mostrándome varias veces fsolve, la información del fsolve, porque estas son todas las veces que va iterando, ya sea en la función objetivo, como en las restricciones, ya resolviendo el sistema de uno por uno. ¿Ya? Y cuando terminó, ya yo le puse que parara acá, después de la solución, ya el SMINCON, cuando termine, me entrega información que yo la tengo que evaluar, y dice lo siguiente, en este caso dice, local minimum found that satisfies the constraints. Eso quiere decir que los G son todos menores o iguales que 0, ¿ya? Y el F1 y el F4 están dentro de sus límites. Y el local minimum found es porque no es capaz de seguir reduciendo el valor de la función objetivo. Esto es un buen valor, o sea, esto es una buena señal de que estamos encontrando. Dice que la optimización se completó porque porque la función objetivo no seguía mejorando en todas las direcciones factibles que buscó, ¿ya? Dentro de un determinado margen de tolerancia que tiene que ver con la aplicación de las restricciones de KKT que ustedes ya conocen, ¿ya? Entonces, básicamente las restricciones se cumplen, are satisfied to within the value of the constraint tolerance, por lo tanto podemos decir que el algoritmo al parecer encontró. Y si quieren saber más información, pueden poner stopping criteria details, y ahí aparece porque, bueno, básicamente te dice que las condiciones de KKT se cumplieron con un determinado índice de tolerancia. En este caso, la condición de estacionariedad, que se llama, que es la que les decía que es la derivada del lagrangiano, que tiene que ser igual a 0, es del orden de -7. Entonces, básicamente podemos decir que es estacionario y al mismo tiempo la tolerancia con una tolerancia para las de restricciones de factibilidad de 10⁻⁻6 se cumple. Ya, entonces con eso entonces podemos decir que encontró solución. Ya, entonces esta solución, si quieren ver los distintos argumentos, fíjense, el usol es el valor de la variable de decisión en el valor final. Luego tenemos el fval, que es el valor de la función objetivo. ¿Ya? Luego tenemos el EF, que se llama exit flag, que yo les decía que es 1. 1, cuando aparece el 1, quiere decir que la optimización, cuando terminó, cumple con las condiciones de KKT. Out, que sería básicamente lo relacionado con el resultado de la optimización, y el mu, que corresponde a los multiplicadores de Lagrange, que los vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué sale de acá? De la optimización sale el valor de las variables de decisión óptimas. Si yo quiero conocer el resto de las variables, tengo que volver a simular. Ya lo mismo que hice dentro de la función objetivo, tengo que volver a hacerlo. Y acá está, fíjense. Lo que hago ahora es extraer la solución. Flujo, este sería el F1, que me está diciendo que es 25,66, o sea, 25,66 toneladas hora, o esto está en kilos por hora. El caudal de vapor que te dice que puedes usar el mínimo, con eso es suficiente, que es 25 toneladas hora. Claro, el F4 óptimo. Y con esto entonces calculamos los restos de los elementos del modelo. Entonces, básicamente esta simulación es la misma que está antes, así que dentro de la función objetivo y las restricciones tenemos que hacerla porque la simulación, al estar dentro de la función objetivo y las restricciones, no están disponibles estas variables acá. Entonces le damos continue. Y entonces tenemos todas las variables que me interesan. Fíjense, el área está dentro de la región factible, es mayor a 300, menor a 600, la temperatura out es 103, es menor a 106, y el XL es 60%, lo cual era de esperar, o sea, la idea es producir con la mínima calidad que me están pidiendo. Ya, y con eso terminamos entonces la parte de obtener ya la solución. Ya, y entonces, si observan ahora en su pauta y en su diagrama, me voy a saltar directo acá, lo último que nos piden, aquí está el valor de la función objetivo, que es 909
unidades monetarias por año. Entonces, nos piden a continuación evaluar ahora qué pasaría si cambiamos algunas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden en la descripción del problema, ya nos piden, vamos a borrar acá, nos preguntan tres cosas. Dice, ¿es conveniente explorar intercambiadores de calor más pequeños o más grandes? Entonces, para responder esa pregunta, ya sin tener que volver a optimizar, lo que tenemos que preguntarnos es cómo es el área. Fíjense, el área vale 360 metros cuadrados. El límite está entre 300 y 600, entonces no parece ser conveniente irnos por ese lado, porque la solución óptima implica que dentro de este margen que nos dimos de 300 y 600, todavía podríamos buscar otra posibilidad, pero no es necesario seguir investigando por otros lados por ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las restricciones no están activas. Y si ustedes quieren ver eso ahora desde el punto de vista de los multiplicadores de Lagrange, fíjense que las restricciones están puestas así: de la temperatura, de la composición, área máxima y área mínima. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren ver los multiplicadores de Lagrange, ustedes se van a el prompt y entonces llaman a los multiplicadores de Lagrange que se obtienen. En mi caso, yo les puse el nombre mu, ahí está. ¿Ya? Yo le puse mu, que es el quinto argumento de la Fmincon. Entonces, si yo le pongo mu, fíjense lo que pasa, aparece esto. Entonces, a mí lo que me interesa son, mu va a ser el vector de multiplicadores de Lagrange, y hay para restricciones de igualdad lineal, de igualdad no lineal, desigualdad lineal y desigualdad no lineal. A mí me interesan las últimas. Y por supuesto están también para los límites inferior y superior de las variables de decisión. Entonces, si queremos ver el área, como el área es una restricción de desigualdad no lineal, yo tengo que poner mu inec non-lin. Entonces, si hago eso, me aparecen 4 restricciones, 4 valores, ya que son los multiplicadores de Lagrange para las 4 restricciones. Ya, de hecho, le voy a poner acá, lo pueden abrir también acá, por ejemplo, si se van al lado izquierdo y buscan el nombre de la variable mu, es una estructura. Entonces aquí pueden poner inec non-lin y van a aparecer aquí. Ya. Entonces en este caso, fíjense que la restricción 1 es de la temperatura. El multiplicador de Lagrange de la restricción 1 es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura no está activa. Ya, y no está activa y está bien, pues si ustedes se van a el valor de Tout que simulamos con la función, con la solución, o sea, sacamos el sol, y luego entonces tenemos el Tout es 103, y el máximo era 106, por lo tanto el multiplicador de Lagrange es 0, porque no está activo. Ya, el segundo elemento es algo que es por 10 elevado a 3, ¿ya? Entonces esa restricción debiese estar activa. ¿Cuál es esa restricción? La segunda, que corresponde al límite inferior de la composición. Y efectivamente, porque en la solución me dice que produzca con 60%, por lo tanto, ahí hay un tema que tenemos que identificar, ¿ya? Porque esa restricción sí está activa. Y con respecto a la área, que sería la restricción 3 y 4, fíjense que los valores son 0 y prácticamente 0. ¿Por qué? Porque el área no es ni 300 ni 600, sino que un número intermedio y por lo tanto restricciones no activas. Por lo tanto, multiplicadores de Lagrange 0. Entonces, de esa forma, la respuesta a la primera pregunta es no, no es conveniente porque no parece que, o sea, porque la restricción no está activa, o sea, no es que el área chica o el área grande sea una restricción que tengamos que considerar para mejorar nuestro beneficio, si así lo queremos. ¿Ya? La segunda dice, ¿podría ser conveniente invertir en un sistema de producción de vapor de calefacción con mayor capacidad? ¿Ya? Entonces, para eso, volvemos a preguntarnos cómo evaluar esto en relación a las restricciones de desigualdad, y en este caso habíamos dicho que el F4 tiene un límite mínimo y un límite máximo que era 22 y 25. Y este estaba por acá, si no me equivoco, es claro, 22 y 25. Entonces, la restricción ahora está asociado a los límites de las variables de decisión. Entonces, si queremos ver esos límites de las variables de decisión, entonces podemos ver que dentro de los multiplicadores de Lagrange está lower y upper. Entonces, si nos vamos al límite superior e inferior, ya vamos a observar lo siguiente. Ya la función objetivo y en general todo teníamos un orden que era, fíjense, el U, cuando resolvimos el problema, la solución de la optimización, U sol, el primer argumento corresponde al flujo de vapor.
F4. Entonces tenemos que fijar entonces en el primer argumento de límite inferior, fíjense que está en 0, 0, y en el límite superior de las restricciones, el multiplicador de Lagrange upper, dice que es estos valores que están acá, que es algo muy cercano a 0, y en el otro caso es algo que también es casi 0. Entonces, en este caso, si vemos, por ejemplo, el S me está dando que estamos produciendo, o sea, el óptimo es producir la mayor cantidad de vapor posible, ya que son 25 toneladas hora, y ese 25 toneladas hora se condice con el valor que yo obtengo acá como límite superior, como multiplicador de Lagrange del límite superior, que es un valor mayor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que podría ser conveniente seguir explorando, porque el beneficio, ya que en este caso el FEVAL, que el beneficio es 909, podría alcanzarse un beneficio mayor quizás si es que tengo un sistema de producción de vapor más grande, porque observamos que esta restricción está activa. Eso quiere decir que podría el optimizador seguir buscando para una producción de vapor de 26 toneladas hora. ¿Por qué? Porque como que haciendo el nexo con lo que vimos en las condiciones de KKT, porque la pelota está activa, porque la pelota quiere salir de esta restricción que me impone la caldera, pero no puede porque ahí esa se define como la región factible. Ya. Entonces, ahí podríamos entonces buscar alguna... ¿Podría ser conveniente invertir? Sí, podría ser conveniente invertir ya que se observa esto. Y la tercera pregunta que aparece tiene que ver con en cuánto cambiaría el beneficio anual, aquí está, si se aumenta la exigencia de la concentración mínima hasta el 65% en masa. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Entonces, podemos ver nuevamente, nos vamos a mu inec non lin, que acá tenemos una restricción que está activa. ¿Ya? Y esta restricción, ya de 1,11, 1,12 por 10 elevado a 3, es la restricción de la composición de salida, ya que ya es 60, ya está en su límite inferior. Entonces, lo que yo puedo preguntarme ahora es, ¿en cuánto cambiaría el beneficio? La pregunta que ahí aparece. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer ya es utilizar ahora los multiplicadores de Lagrange. Yo les mostré cómo sacarlos, y ahora les quiero mostrar cómo se aplican, ya que esto lo vimos en clase también, pero básicamente recuerden que está directamente relacionado con eso, ¿ya? Entonces, en la función objetivo, ustedes pueden leer con detalle esto, pero la función objetivo lo que dice es que yo, por ejemplo, gano 909, voy a poner acá, 909 unidades monetarias, partido por año, si es que mantengo las condiciones como las tengo, y dentro de ellas, eso implica que voy a producir con un determinado flujo óptimo de alimentación y de vapor, ¿ya? Y eso va a generar entonces que voy a obtener un beneficio de este 909 unidades monetarias por año, ¿ya? Y entonces para eso la cantidad que voy a generar de esto me va a generar un área de 320, creo que, o 300 algo, un número que está entre 300 y 600, que era el área óptima, y vamos a producir con una calidad del 60%, que es lo mínimo que me pide. ¿Ya? Y esto tiene asociado un multiplicador de Lagrange, que yo les decía, porque está en un límite inferior, ya que es en este caso, el multiplicador de Lagrange del XS2 es que está acá, 1,12 por 10 elevado a 3. Entonces esto sería 1,12 por 10 elevado a 3. ¿Qué unidades tiene esto? Se preguntarán ustedes, ¿sí? Porque le hago hincapié. Acuérdense que tiene unidades de restricción partido por Lucas. ¿No? Entonces sería, perdón, de Lucas partido por restricción, claro. Sería mm partido por, en este caso, por fracción másica. Entonces quiere decir que si yo, por ejemplo, aumento la exigencia en una unidad de fracción másica, que es físicamente imposible, pero si fuese ese el caso, entonces lo que pasaría es que mi beneficio disminuiría en todo esto. Entonces, si yo quiero usar este procedimiento de multiplicador de Lagrange, pero ahora aplicado a esto, entonces básicamente lo que te diríamos sería, del beneficio actual, si yo quiero saber proyectar qué pasa si me meto en un mercado más competitivo, donde por ejemplo la composición ahora va a ser de 60%, entonces el delta asociado a este nuevo escenario sería el 0,65 menos 0,6. Ya, o sea, el delta sería 0,05. Entonces tendríamos esta diferencia asociada. Y entonces,
Si ahora tomamos ese valor y lo multiplicamos por este multiplicador de Lagrange, que entonces es 1,12 por 10 elevado a 3, y le multiplicamos entonces el delta, ya en la unidad fracción másica, en este caso sería 0,05, esta diferencia sería lo que yo tendría que quitarle al beneficio producto de que voy a tener que evaporar más, ya sea usando un intercambiador de calor más grande o buscando otro sistema de evaporación. Entonces, básicamente de esta manera podríamos calcular el vapor, las nuevas condiciones, básicamente, y eso implicaría que tendríamos un beneficio nuevo que ya no sería 909, porque eso era con un 60%, y como estaba activa la restricción, entonces si yo me pongo en otro mercado, entonces tendría, con un 65% tendría que perder respecto a este beneficio, y esa pérdida me la cuantifica el multiplicador de Lagrange. En este caso tengo una diferencia de 56 unidades monetarias al año. ¿Ya? Al final de este documento se encuentra un análisis asociado a la región factible que lo pueden revisar, ¿ya? Pero básicamente solamente aquí les muestro que aquí está la región factible del XL, ya donde básicamente tenemos un área muy chiquitita donde podemos trabajar, y bueno, y aquí están los beneficios anuales. Ya si quieren saber más, pueden revisar esto, que queda como material complementario. ¿Ya? Espero que esto les haya servido para, de manera muy eh, detallada, sepan cómo pueden trabajar con este evento. ¿Ya? Entonces con esto lo dejamos hasta acá y nos vemos en la próxima sesión de consultas. Adiós.